¿Qué tal, Next? Hoy estamos muy contentos porque es nuestro primer episodio de What's Next. Y de repente te preguntas, ¿qué es? What's Next? ¿What? ¿Qué? ¿Qué es? Es nuestro primer podcast para todos los chicos Next. De hecho, es un espacio donde tú vas a encontrar contenido ideal, consejos, tips, después de una prédica. De hecho, el sábado contamos con un predicador muy chévere. Él es Jonathan Burneo. Ahí efectos especiales de palmas, inserten. Jona, ¿cómo te sientes? Bien, feliz de estar aquí en What's Next, comenzar una nueva temporada y bueno, un nuevo episodio, primer episodio del podcast. Sí, de verdad, qué emoción. Me alegra mucho compartir contenido digital. Tú sabes que estamos ahí grabando o por el trabajo, estamos creando contenido y ahora crear un contenido especial para todos los jóvenes de la iglesia me encanta. Y para que todos se enteren un poco más, el que inició toda esta idea es Jona. Y pues está muy cool. Ahí en los comentarios puedan tal vez etiquetarlo, tal vez escribir, buena idea Jona, unos emoticones muy chéveres por la gran idea. Y pues en sí el sábado nos hablaste de una prédica muy importante para todos los que llegamos por primera vez a conocer a Dios, empezamos por sus caminos, todos los que decidimos seguir a Cristo, y se trataba de conocer a Dios. Y desde ya vamos a arrancar este episodio, ¿cómo conocer a Dios? Y más aún, tengo una pregunta así súper clave para ti, Jona, que sé que has crecido en un hogar cristiano. Sí. ¿No? Y conocer a Dios de repente lo has escuchado desde cuna, Sí, de tus todo. papás oraban por ti y fuiste creciendo, pero ¿en qué momento fue donde tú realmente dices, ok, conozco a Dios o decido conocer a Dios? ¿Cuál fue ese encuentro con Dios, el momento crucial que marcó tu vida para hoy en día, ya años, estás en el ministerio? Bueno, una de las cosas que a mí me ayudó bastante, creo que en resumen fue el apartarme de mi familia en un punto. Sé que suena un poco raro, pero fue lo que pasó. Yo terminé el colegio y tuve la oportunidad de irme a Lima a estudiar la primera carrera, gastronomía. Y estando allá, pues una de las cosas que yo siempre quería hacer era ser yo mismo, ser libre. Porque de todas maneras, estando acá, pues nací en una cuna, si bien es cierto, cristiana. Mis papás fueron pastores desde que yo era pequeño y siempre se me inculcó que los domingos eran del Señor, ¿no? Los domingos eran full iglesia, los sábados, cuando ya fui creciendo, eran de jóvenes y sí o sí tenía que estar en la escuela dominical, ahora conocido como Viva Kids. Sí. Y bueno, todo eso, ¿no? Cuidar mi testimonio, porque pues era hijo de pastor y después podían hablar mal de mis papás y iba a maltratar Una presión muy fuerte, ¿no? Claro, o sea, la presión era mucho más fuerte acá, ¿no? Entonces cuando yo llegué a Lima, pues obviamente conocía a muchas personas de la iglesia de Lima, me hice patas de ellos, pero también a la par como que iba intentando yo ser yo mismo, ¿no? Liberarme y decir, ok, si voy a la iglesia es porque yo quiero y nada más, ¿no? Si no quiero, no voy. Así de simple. Y eso fue algo que, de cierta forma, a lo largo me empezó a apartar un poco de Dios. Okay. Porque no llegaba a ir a la iglesia, si iba después de irme a una fiesta o antes de irme a la fiesta, tomaba mucho, fumaba demasiado. Y llegó un punto en el cual yo por dentro me sentía vacío. Y fue en ese momento cuando recordé que a mí me habían enseñado que existía un Dios de que si yo le hablaba a Él me podía responder. Y me acuerdo bien que esa vez yo le pedí al Señor
que Él transforme mi vida, que si Él realmente existía como me habían enseñado por tantos años, pues Él tenía que hacer algo con mi vida en ese momento porque yo ya no aguantaba más. Y ya estaba muy cansado de la vida que estaba llevando, y salir de esa vida era volver a lo cotidiano, y yo no quería que eso sea costumbre, ¿me entiendes? Claro. O sea, no quería que seguir al Señor sea una costumbre que mis papás me inculcaron por cultura y nada más, ¿no? Entonces, Dios hizo algo en mi vida. Ese día tocó mi corazón, sentí su amor en mí, y pues desde ahí hasta ahora no hemos parado. Sí, y qué tremendo encuentro que tuviste, ¿no? Y a veces en sí, si nosotros queremos experimentar más de Dios, ya resumiendo justo con lo que comentabas, es, creo yo, en la ausencia de Él. Sí. En su ausencia. ¿Por qué? Porque en ese momento donde hay escasez tal vez, o donde hay enfermedad, o donde hay adicciones, o donde hay precisamente momentos difíciles, es donde podemos sentir a Dios y donde podemos experimentar el carácter de Dios, que es algo que tú compartías en la prédica acerca del carácter de Dios. Dios es amor, Dios es proveedor, Dios es sanador, y otras características más que cuando uno pasa por diferentes etapas en su vida cristiana, fortalece de esa manera su fe, porque es precisamente en esa ausencia o en esa escasez de algo o en esa necesidad es donde se presenta el carácter de Dios. Así es. El carácter de Dios. ¿Qué carácter de Dios, aparte del amor de Dios, en ti ha marcado tu vida después de que ya tienes ese encuentro con Él? Yo creo que una de las cosas que más me marcó fue la sanidad. Una de las cosas que comentaba el sábado es de una parte de mi vida en la cual yo recibo un milagro de Dios, que me sanó. En realidad yo realmente no podía caminar, o sea, mis piernas no me funcionaban, tenía desgarrados los ligamentos, los meniscos los tenía fatales, y, o sea, era una cosa de no poder caminar, o caminar con dolor, no poder sentarme como ahora lo hago, y todo eso, pues, de cierta manera a mí me molestaba poder sentirme no inválido, sino no válido, o sea, no sentirme yo mismo, no sentir que yo podía hacer lo que realmente puedo hacer, ¿no? Claro. O sea, no podía sentarme a tocar batería, no podía jugar básquet porque me dolía hasta caminar, y en el básquet tengo que correr, saltar y todo lo demás. No podía saltar, no podía sentarme, hasta para dormir no podía dormir de costado, y si yo duermo boca arriba me ahogo, si duermo boca abajo me asfixio. Era terrible, era una época súper horrible. Y creo que eso fue una de las características de Dios que a mí me marcó mucho, que Dios realmente sana. Y el poder recibir su sanidad, así como hablaba ahí en la prédica, ¿no? De que Él no solamente quita la enfermedad, sino que te devuelve salud. Y eso fue lo que hizo conmigo. Fue impresionante, porque en realidad para este punto de mi vida, cuando yo recibo ese milagro, yo me sentía mal, o sea, me sentía recontra fatal, no solo por lo de las piernas, sino también internamente, externamente. Ya no era el mismo de antes, no me podía desenvolver bien. Entonces eso también afectó mi círculo social, afectó la manera en la que yo me expresaba y todo ello, y eso de cierta forma también para mí fue el que Dios me devolviera salud, ¿no? Claro. No solo salud física, sino también salud emocional, una salud social, una salud familiar, y eso creo que fue algo muy, muy especial que me marcó en realidad. Sí, y de hecho mencionabas esto de la salud emocional, ¿no? Porque cuando uno atraviesa por problemas de salud, ahí es donde tal vez se enfrenta con la ciencia, y la ciencia muchas veces te dice todo lo contrario a lo que tú puedes creer en tu fe. Claro. Y cuando a veces estás
orando o a veces estás perseverando en oración y esperas ese milagro, y en ese proceso de esperar muchas veces genera tal vez frustración o tal vez como que tristeza, pero Dios, tú dijiste que me ibas a sanar, hasta que llega esa sanidad. Y es impresionante cómo en ese proceso Dios va fortaleciendo hasta nuestro carácter, esa salud no solo emocional, sino que va más allá. Y es impresionante todo lo que hace Dios. Y de hecho, cuando hablabas de ese milagro que Dios hizo en tu vida, esa sanidad, ahí es donde uno puede, al experimentar eso, nunca puede decir que Dios no existe. Así es. Es impresionante cuando uno recibe un milagro. O sea, en la vida uno puede negar la existencia de Dios. Exacto. Porque justamente sabes lo que has pasado, lo que has vivido, y es eso, ¿no? El encuentro que tienes con Dios, y a partir de eso, cuánto te marca que a pesar de, no sé más adelante qué errores se pueden cometer, qué decisiones podemos tomar. En nuestra juventud a veces tomamos cada decisión y en vez de tal vez alejarnos de Dios, ese encuentro ese encuentro con Dios nos acerca más a Dios. Sí. No sé si te ha pasado cuando te sientes como que distante de Dios por algo malo que no se pasó, uno mismo hizo, pero ese encuentro con Dios te lleva a acercarte más a Dios porque sabes que sin Dios eres nada. Exacto. Una de las cosas creo que más interesantes, justo de lo que decías ahorita, ¿no? Una de las cosas en las cuales no puedes negar la existencia de Dios es en un milagro de sanidad, cuando recibes sanidad. Sí. Porque cuando Dios obra en el área económica, suele pasar que la persona se vanagloria él mismo, ¿no? Esto yo lo he hecho con mis propias manos, ¿no? Sí. Yo conseguí este celular con mis propias manos, pero deja de lado la bendición de Dios obrando él en una salud económica, ¿no? Pero es diferente cuando Dios obra en la salud física, es totalmente distinto porque hace cosas tan inexplicables que ya no puedes ni siquiera tú mismo decir lo hice por mí o lo hizo el doctor. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, creo que el carácter de Dios, cuando tú conoces a Dios y no solamente, justo eso también lo decía, ¿no? O sea, cuando conoces a Dios y no solamente conoces de Dios, te vas dando cuenta que en realidad, lo que decías, ¿no? Sin Él no somos nada. O sea, en realidad no somos nada porque sin Él no tendríamos salud, sin Él no tendríamos lo que tenemos ahora. Y tal vez hay muchas personas que nos puedan estar escuchando y una de las cosas que muchas veces me han dicho, ¿no? O sea, existe un Dios, pero también existe maldad. Existe un Dios y tal vez sí, yo tengo a Dios, pero mira, Dios no está obrando en mi familia porque mis papás siguen divorciados o se pelean mucho o me golpean o no sé, miles y sin fines de cosas que existen en el mundo como maldad. Pero una de las cosas más especiales creo que fue cuando yo descubrí que Dios está presente aún en las pequeñas cosas de nuestra vida. El hecho de poder respirar nos hace conocer a Dios, nos hace conocer de un Dios grande, de un Dios que realmente está presto a todos los días regalarnos vida. Exacto. Y eso ya es un milagro. O sea, tal vez no merecemos seguir vivos, ¿no? O sea, después de tanto golpe, de tanta cosa que nos han dado, que nos han maltratado, decir, no, yo respiro porque sí. No, pues, o sea, respirar porque Dios lo ha querido y así de simple, ¿no? La cosa es así de sencilla. Sí, de hecho, los pequeños detalles que Dios tiene con sus hijos, con las personas, lo hemos experimentado aún más en plena pandemia. Ahí fue donde escuchaba decir a todos, gracias a Dios estoy vivo. Gracias a Dios estoy vivo. Y de verdad era un milagro estar vivo porque en ese tiempo vino una enfermedad que no conocíamos y teníamos que enfrentarnos a todo eso. Es más, te cuento que en casa pensaban que en el aire estaba la enfermedad. Sí, en mi casa fue igual. O sea, en mi casa era lo más ilógico porque decían no salgas sin mascarilla, pero después almorzábamos en la azotea.
Y yo decía, pero es lo mismo, respiras el mismo aire de afuera, lo estás respirando acá. No, que estás aquí en casa. Es ilógico. Sí, y era algo muy, muy fuerte que chocó a todo el mundo en sí, pero nos hizo depender más de Dios. Sí, es cierto. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta muchas veces de que, Dios tiene control de todo y Dios se encarga de todo y por Dios estamos vivos. Así es. Y ahí es donde observamos esos pequeños detalles. Hasta en la provisión, en plena pandemia, pues, aquí en Perú no había, era como que días claves donde teníamos que ir a comprar. Así es. Pero ahí también vi que Dios tenía esos detalles en la provisión de sus hijos. Y bueno, Jona, ¿qué sigue? What's next? Después de la prédica, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos seguir conociendo a Dios? ¿Cómo podemos hacer que ese fuego, después de tener ese encuentro con Dios, después de conocer a Dios, ese fuego no se apague? Porque la vida cristiana yo considero que es para valientes. Y todos piensan que va a ser una vida color de rosa, pero no es así. Pasamos por diferentes circunstancias donde nuestra fe es probada, pero ¿qué hacer? ¿Qué sigue para mantenernos firmes en Dios? Una de las cosas más interesantes de la Biblia, para empezar con esto, es de que Dios le escribió a través de los hombres, pero te das cuenta que es de Dios porque todas las ideas están concatenadas, todas están enlazadas. Y hay un versículo, no recuerdo exactamente cómo es todo el versículo, pero hay una parte donde justo yo la resalté siempre, que decía que Dios mismo habla y dice, pruébame en esto. Y creo que para mí, muy aparte de lo que dice todo el versículo, el que el mismo Dios te diga, pruébame, es como que te dice, ok, estoy hábil para ti todos los días para demostrarte quién soy, ¿me entiendes? Y yo lo tomé así, en la forma en que cuando Dios dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. Y si te das cuenta, no lo tenemos. O sea, nadie mueve montañas. Por fe, nadie está moviendo montañas en realidad. En lo físico, ¿no? En la realidad. Claro. Pero en lo espiritual tal vez sí. Y creo que eso es algo que es consiguiente a no apagar el fuego que tienes, que arde en ti por Dios. Entonces, cuando tú sientas que tu fuego se va apagando, una de las cosas que siempre funcionan es orar. Orar es la mejor comunicación que puedes tener con Dios. Claro. Lo segundo es leer la Biblia, pero de estudiarla. O sea, no solamente leerla porque me están obligando a leerla, sino profundizar en lo que lees, ¿no? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Leer diferentes versiones, enterarte de qué es lo que quiere Dios para ti. Y creo que lo tercero es tomarte esa palabra cuando Dios dice pruébame, ¿no? Así es. Y conocer a Dios te da a ti la capacidad y la facilidad de decir, sabes que yo sí, o sea, sé que existe un Dios que todo lo puede, pero también conozco de ese Dios que todo lo puede. Y eres capaz de todos los días, si es que algo está mal, simplemente levantar tu voz y decirle, Dios, ¿sabes qué? No sé, hoy día no tengo para comprar el menú y bendíceme. Y Dios lo va a hacer, así de simple. Porque es Dios. Dios mismo te dice, pruébame, rétame. Y si tú tienes la fe suficiente, si tú conoces a Dios en lo personal, en lo íntimo, pues entonces Dios no puede cruzarse de brazos y decirte no quiero. Así de sencillo. Claro. Entonces lo que sigue es simplemente eso, orar, leer la Biblia y estudiarla y poner a prueba, nada más, poner a prueba tu fe. Así es todo. Sí, de hecho este año está hecho para conquistar y mover esas montañas, como decías, mover esas montañas y no literalmente montañas, sino en lo espiritual, montañas tal vez en tu campo laboral, en tu ministerio y muchas cosas más. Y
Bueno, Jona, son grandes consejos. Hoy creo que hemos compartido muchas cosas y sé que muchos chicos que nos están viendo están emocionados por todo este proyecto. De hecho, se vienen más invitados. Te agradezco por compartir mucho de ti todo este tiempo y pues aquí a todos los animamos a que puedan dejar en los comentarios qué otros temas quieren que podamos hablar y puedan compartir este podcast, seguirnos en Spotify, en YouTube también. Y ya saben, todas las semanas estamos teniendo nuevos episodios en What's Next. Gracias, Jona. Gracias, Tifio, y pues nos vemos la próxima. Chao, chao. Así es. Chao.